seguimos leyendo el libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 13:40. Vamos a leer desde Hechos 13:40. Perdón, es que se me olvida el capítulo. Vamos a ver esto: persevere en la gracia de Dios. Es muy importante. No sé si ustedes hayan oído de la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas aristas y algunos han usado la gracia de Dios como pretexto para no hacer nada. Y la otra todavía peor: hacer lo incorrecto, lo desagradable a Dios, porque en total estamos en la gracia. Hay doctrinas dentro del cristianismo que hacen énfasis en eso. No es criticar, simplemente que aprendamos. O sea, la gracia de Dios no es para que no hagamos nada. Porque muchos dicen, no estamos en la gracia, ¿para qué te preocupas? Si no es por obras, ¿para qué hacer? Y la otra dice, podemos pecar, total, estamos en la gracia. Sí y no. La gracia no nos puede dar por eso. Por eso quiero que vean Hechos 13:40 al 52. Dice Hechos 13:40 al 52. Mirad, pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una cosa en vuestros días, obra que no creáis, no creeréis, pero creeréis si alguien os la contara. Escuchen, dice Dios, yo haré una obra en vuestros días que no creeréis si os lo contara. Dice, cuando salieron ellos, eso estaban en la sinagoga de los judíos, estaban leyendo eso, pero ahora, cuando salieron, dice, ellos de la sinagoga de los judíos, o sea, Saulo y Bernabé salieron de la sinagoga, dice, los gentiles que hicieron, les rogaron. Chequen esto, porque ese debe ser el espíritu que debe haber en nosotros. Les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. O sea, de aquellas cosas nuevas que Dios haría, cosas que si se las contaran, no la creeríamos. Entonces, eso ellos pidieron, por favor, háblenos de estas cosas. Versículo 43 dice, despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos seguían a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la, ahí está el título de nuestro tema, a que perseverasen en la gracia. Esto Pablo y Bernabé les instaban a los discípulos, perseveren en la gracia. Y es lo mismo que estamos haciendo hoy en este tiempo. Perseveren en la gracia. Pero no por decir perseveren en la gracia, pueden descarriarse, total, todo el mundo hace, pues también nosotros. O no hacemos nada, porque Dios está en el extremo. De que dice, estamos en la gracia, no hacemos nada, total, ya somos salvos. Sí y no. O el otro que dice, total, podemos inmiscuirnos en el mundo, si estamos en la gracia no hay ningún problema. Somos salvos, sí, pero recuerden, las consecuencias las pagamos. Entonces, por eso yo les invito a que este consejo que daban los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo y Bernabé, dice que les hablaban y les persuadían a que ¿qué? Perseverasen en la gracia. Por eso es nuestro tema, perseveren en la gracia de Dios. Perseveren en la gracia de Dios. Dice, al día siguiente de reposo, o sea, 8 días después, porque si habían predicado en un día de reposo y salieron y les pidieron, por favor, dentro de 8 días vuelvan a enseñar. Estaban con nosotros, ¿no? Ustedes cuando terminan, pero pastor, dentro de 8 días, por favor, enseñen. Porque tienen necesidad, quieren más de Dios. Así estaba esa gente, con un anhelo, un deseo de tomar la palabra.
dice que al siguiente día del reposo, o sea, 8 días después, se juntó que así como nosotros, casi toda la iglesia. Nada más faltaron algunos cuantos, ¿no? Bueno, dice casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. El objetivo siempre de reunirnos va a ser oír la palabra de Dios. Como hace 8 días veíamos, Pablo en su sermón se extendió por toda la Biblia, pero al final de todo su sermón, presentó a Jesucristo como su Salvador, como el Salvador del mundo, porque efectivamente todo mensaje debe ser cristocéntrico. El centro de toda enseñanza debe ser Cristo. Entonces, aquí la gente quería oír la palabra de Dios. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de ¿qué? Y ahí están los puntos. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí os volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Saulo y Bernabé, contra Pablo y Bernabé. Los expulsaron de los límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos cómo cuando en su viaje misionero, Pablo y Bernabé llegan a una sinagoga, provocan de alguna manera que se despierte la fe. Cuando están predicando la palabra, se despertó la fe en los que estaban ahí presentes. Les pedían que les enseñaran más. Y ellos lo que les instan es lo que es nuestro tema: a perseverar en la gracia. Y quiero, antes de tocar los temas, quiero introducirlos. ¿Qué es la gracia de Dios? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra. Quiero que vean el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver que es un consejo que Pablo le da a su discípulo, como yo me gustaría dar ese consejo a cada uno de ustedes. A que si ya estamos en la gracia, hay que perseverar en la gracia. Pero eso se requiere esfuerzo. Miren, Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. ¿Sí estamos ahí? Segunda de Timoteo 2:1, perdón. Segunda de Timoteo 2:1. ¿Tú puedes ir conmigo? Esfuérzate. ¿La gracia qué cosa requiere? ¿Hay alguien que no es no hacer nada o pecar, que no hay problema porque estamos en la... No, Dios a través del apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, si estamos en Cristo, estamos en la gracia, pero no quiere decir que no vamos a hacer nada, no quiere decir que podemos pecar y que no hay problema. No, requiere un esfuerzo. Pero esa palabra esfuerzo tiene varias aristas. Por ejemplo, esforzarme. Yo estoy en la clase y voy a esforzarme. Pues no, vamos a ver en qué nos tenemos que esforzar. Vamos a ver, ahorita retomamos este pasaje, pero vaya a 1 Corintios 15, del 3 en adelante. 1 Corintios 15, del 3 en adelante. A ver si lo ven. 1 Corintios 15, del 3 en adelante. Quiero que lo vea, que ponga mucha atención a lo que vamos a leer. Dice, Pablo está hablando de su elección, de cómo Jesús lo amó y siendo
no nada agradable, sin embargo lo llamó, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y luego dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después de esto apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Fíjense cómo Pablo decía, esto que les estoy diciendo lo pueden comprobar. Hay gente que vio eso de la resurrección de Jesús, pueden ir a preguntar. Sus días, dice, había más de 500 hermanos que vieron esto. Después apareció a Jacobo, después a los nuevos apóstoles, y al último de todos, como un abortivo me apareció. Ahí tienen la humildad, la sencillez de Pablo, porque al último dice, a último se me apareció a mí. Pero miren lo que sigue diciendo, quiero que vean, porque yo soy, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia. A ver, escuchen bien esto. Recuerden que tenemos que perseverar en la gracia. Y dice que tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí Pablo le dice, a ver, todos fueron llamados, yo al último. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, si hay algo que somos es por la gracia. Y la gloria tiene que ser para. No hay nada de cantarnos, nada, porque es por gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora quiero que pongan mucha atención. Dice, y su gracia no ha sido. A ver, esa palabra yo quiero que se entienda. Puede ser, porque él dice, su gracia no ha sido en vano. Eso que nos da a entender está lo contrario. Puede ser que hay personas que están en la gracia, que han recibido la gracia, que Dios les ha mostrado su gracia y que ha sido. ¿Cuándo es en vano? ¿Por qué Pablo llega a decir su gracia no ha sido en vano? Recuerden, la Biblia dice, el tema es perseveraremos en la gracia. Y es decir, tenemos que desmentir eso de que la gracia es no hacer nada o la gracia es pecar sin consecuencias. No. Vamos a ver qué es la gracia, porque la Biblia dice claramente que hay que perseverar en la gracia. Entonces, Pablo dice, su gracia no ha sido en vano. ¿Por qué no ha sido en vano? Miren, ahí está la respuesta. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Qué tenemos que hacer en la gracia? ¿En qué nos tenemos que esforzar? ¿Verdad que sí? Entonces la gracia no es nada más, ya creí y ya no hago nada, no. Hay que trabajar. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué andaba haciendo en su viaje misionero? Trabajando. Y en ese trabajar se requiere esfuerzo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate, la gracia que te ha sido dada en Cristo Jesús. La gracia no es para no hacer nada, la gracia no es libertad para pecar, la gracia es para la capacidad que Dios nos ha dado para poder trabajar. A ver si lo entendieron. Porque si no trabajamos, entonces ¿qué viene a ser? Vano. ¿Sabes qué quiere decir la palabra vano? Sin fruto, vacío, sin resultados. Y aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿qué he hecho de la gracia? ¿A cuántos les he predicado? ¿Cuántos han llegado a Cristo porque les he hablado de la palabra? Recuerde esto, es bien importante, porque dice aquí, antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia. ¿La vieron? Pues, la gracia no es en vano cuando alguien trabaja. Cuando alguien no trabaja, la gracia es en vano. Dice, no, pero no dice que la Biblia que no es por obras, para que nadie se lo vea. Efesios 2.8, quiero que lo vean. Efesios 2.8, se lo he repetido, pero quiero que lo vean. Dice, por gracia soy salvo. La salvación es por gracia. Pero luego en el versículo 10, si ustedes se dan cuenta, dice que Dios preparó obras de antemano
para que andemos en obras. Trabajar es hacer obras, ¿verdad? Entonces, si regresamos al libro de 2 Timoteo capítulo 2, nos vamos a dar cuenta lo que dice Pablo acerca de la gracia de Dios. Recuerden, Pablo le está aconsejando a Timoteo. En el versículo 1 nos dimos cuenta que Pablo estaba aconsejando a Timoteo. Vamos a ver el versículo 2. Quiero que vean. Este texto, bueno, todo me lo sé de memoria porque desde un principio me impactó mucho. Pero decía Pablo, a ver, esfuérzate en la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres, ¿qué cosa? Y la gracia nos fue dada y nos tenemos que esforzar para pasarle la estafeta a alguien más. No es nada más existir, soy salvo y me voy, no. Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. O sea, Timoteo, por la gracia de Dios, mi vida fue usada para que tú conocieras la gracia de Dios, pero ahora no te quedes con la gracia, sea una generación que transmita esa gracia a otros. El mundo vive de desgracia, hermano. Se oye feo y no lo uso de la forma peyorativa, pero el mundo es desgraciado. Están fuera de la gracia. Y los únicos que pueden meter a la gracia de Dios somos los que estamos en la gracia. Por eso tenemos que hablarle a la gente de la palabra para que ellos vengan al conocimiento de Cristo y puedan ser salvos por gracia. ¿Sí estamos ahí? Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Yo les digo, ese orden no puede cambiar. La fidelidad antecede a la idoneidad. Hay gente muy capaz, muy idónea, muy preparada, pero hace falta que sea fiel, porque la fidelidad antecede a la idoneidad. Y dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3, quiero que lo vean. Segunda de Timoteo 2:3, quiero que lo vean. Y aquí es donde empieza a hablar tres tipos de personas. Primero habla de un soldado, segundo habla de un atleta, y tercero habla de, para poder tú pasar la estafeta a una segunda generación, una tercera generación de la gracia de Dios, hermano, tienes que ser como un soldado. Dice Pablo, el soldado sufre en la guerra. Tú pues como buen soldado sufre penalidades, ¿sí o no? ¿Lo dice ahí o yo lo estoy inventando? Sufre penalidades. Hermano, el soldado, para ser un buen soldado, para ser eficaz en lo que hace, tiene que pasar sufrimiento en base a disciplina. Otros los vemos y a veces caminan bien derechito y uno dice, wow, qué hermoso, yo quiero ser así. No, pero eso lo aprenden en base a disciplina, rigor. No es grato. Y Pablo está diciendo, a ver, la gracia de Dios tienes que esforzarte, hay que trabajar, y eso se requiere disciplina. ¿Sí estamos ahí o no? Aquí, gracias a Dios, no hay guerra. Pero se imagina los países donde hay guerra. Ahí los soldados no tienen opción, tienen que ir. Estaba yo viendo un video de la guerra de Ucrania y de la pobre población de Ucrania. Oremos por esta gente. Los civiles los están agarrando y se los llevan a la guerra. Pero prácticamente, como dicen, como carne de cañón. ¿Qué saben de guerra? ¿Qué saben de batalla? No saben nada. De lo que hacen, los ponen adelante para que vayan a morir. Entonces, no. Imagínense nosotros, la iglesia, dice aquí, sufre penalidades como buen soldado. ¿Saben qué quiere decir eso? Entre tanto que estás formándote, que se requiere disciplina, no es fácil, vas a sufrir.
Imagínense que un soldado lo citen a las 6 de la mañana. Que diga, me dormí, llegué 6:10, llegué, pero eran 6. Por lo tanto, los mexicanos, cuando nos dicen a las 6, a las 6:59, pero a las 6:59, para otros sigue siendo las 6 de la mañana. No, a las 6 es 6 en punto. ¿Verdad? Porque decimos 6:59 sigue siendo, sí, pero llevan a las 7. No, tiene que ser a las 6 en punto. Entonces, un soldado tiene disciplina. En la gracia de Dios, Pablo toma como ejemplo la disciplina de los soldados. Dice, se sufre. Pero una vez que eres formado, hermano, qué bonito. Usted ve la marcha de los soldados, qué bonito se ve, qué elegancia, qué gallardía. Y uno dice, wow, qué padre. Sí, pero si usted supiera, los levantaban tempranito a bañarse, a correr, a disciplinarse. ¿Cuántos quieren ser soldados de Cristo? Y un buen soldado. Bueno, pues entonces tenemos que disciplinar, sufrir penalidades. A mí no me gusta desvelarme, la verdad, no me gusta. Pero por ejemplo, yo al ratito tengo bastante sueño porque me desvelé. Me dormí ya muy noche, tuve algunas visitas y ya me dormí muy noche. ¿Qué tuve que hacer? Después de que se durmieron, tuve a machetearme. Y uno dice, wow, eso sí, está fácil la palabra. Sí, pero eso no llega sin disciplina. Necesitamos ser disciplinados. Lo tercero dice ahí, lo segundo, dice ahí, después de que dice soldado, habla de un atleta. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, tú también, y también dice el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha, subraya la palabra, legítimamente, conforme a lo que Dios ha establecido, no con trampas, no brincando. ¿Se acuerdan ustedes siempre que toco este texto? Me acuerdo de un político mexicano que fue a correr una maratón en Europa. ¿No se acuerdan de qué? Voy a correr la maratón, creo en París o en Inglaterra, no sé dónde, pero ahí en Europa. Y resulta que sale la meta y más adelante agarra el taxi y se va. Y ya cuando llega a donde da la vuelta y se regresa y ganó la maratón y todo. ¡Wow! ¡Qué padre! Que nuestro político cuando menos ganó el maratón. Y después como resulta, no, lo descubrieron, hizo trampas. O sea, su victoria no fue legítima. Y a veces nosotros queremos hacer así, correr esta carrera, porque Pablo habla de que dice, yo corro y golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, correr esta carrera sin leyes, sin correrlo legítimamente. Y queremos ganar, pero con trampas, no se puede. La gracia no es para hacer trampas. La gracia hay que luchar legítima. A ver si entiende. Ok, tercero, pues vamos rápido porque esto nada más es de forma introductoria. Quiero tocar lo demás. A ver, lo tercero, el labrador. Quiero que vean, el labrador no está hablando del sembrador. El sembrador ya siembra cuando ya está la tierra preparada. El labrador es aquel que, le digo, aquí casi no es muy entendible. Pero para la parte de la altiplanicie mexicana, lo que es Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, todas esas partes altas donde no llueve mucho, hermano, el labrador tiene que estar, la tierra está seca, la tierra está dura, tiene que meter el arado, trabajar, romper eso. Eso es labrar la tierra. Aquí nosotros decimos, voy a labrar, voy a sembrar. Nos llevamos un país y sembramos, hacemos como ahí y sembramos el maíz. Ya creció. Allá no. Allá hay que trabajar la tierra, le llaman barbecho.
le llaman, después del barbecho viene, se me va la palabra, pero bueno, 2 o 3 veces tienen que aflojar la tierra para que cuando venga la lluvia la pueda absorber la tierra. Eso es labrar, romper prácticamente. ¿Sabe qué? Labrar, el labrador es aquel que está orando: Señor, voy a ir a hablar de la palabra, voy a dar a conocer que en Cristo hay salvación. Prepáranos para labrando la tierra. Entonces, estos 3 tipos de personas nos habla Pablo de que de la manera que ellos se esfuerzan, también en la gracia, la iglesia que está en la gracia tiene que esforzarse como el soldado, esforzarse como el atleta y esforzarse como el labrador. Ahora, vea el versículo 7 y 8, por favor, quiero que vean. Dice: considera, subraya esta palabra. Si usted está en la gracia de Dios, el consejo que está dando a Pablo tiene que ser considerado. ¿Sabe qué cosa es considerar? Tomarlo en cuenta, no pasarlo por alto. Considera esto que te digo, dice. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento. Está hablando de la gracia. Nosotros hemos hablado de la atleta, pero sacamos de contexto y no hablamos que esto lo está diciendo Pablo para que se esfuercen en la gracia. El soldado se esfuerza, el atleta se esfuerza, el labrador se esfuerza. Considera esto que te digo. Si tú estás en la gracia, no tienes que vivir en tus laureles, te tienes que esforzar para que puedas pasar a esta fe a otra generación. Eso es lo que hacía Pablo, llegando a la comunidad de Antioquía. Dios los envía, se van a Chipre, se van a Iconio y van a predicar. Hermano, no era para tomarse la foto. No les estaba preparado a un hotel 5 estrellas, porque hay muchos hoy que dicen: son misioneros. Sí, va a salir de misionero. Se habla dónde va a ir para que le preparen un hotel 5 estrellas. Pablo no fue eso. Pablo hablaba de algo que dice: la gracia nos salvó, estamos en la gracia ahora, vamos a pasar la gracia a otra generación. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Vamos a transferir la gracia a otros para que esto se siga extendiendo. Pero hermano, eso requiere esfuerzo. Por eso Pablo decía: esfuérzate en la gracia. Eso es trabajar. ¿Trabaja un soldado? ¿Trabaja un atleta? ¿Trabaja un labrador? Sí. Por eso, cuando Pablo y Bernabé le decía a los hermanos que le dicen: perseveren en la gracia. ¿Quieren más? Tienen que perseverar en la gracia. ¿Sí? A ver, retomamos el libro de Hechos, por favor. Retomamos en el libro de Hechos. Hechos 13. Miren qué bonito que esta gente quería más. Porque el punto es, dice, querer más de Dios. Primer punto. Querían más de Dios. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿qué hacían? Les rogaban. O sea, ya habían oído, ya habían aprendido. Pero miren lo que dice: les rogaban que hasta al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Eso es querer más. Eso es esforzarnos en la gracia. O sea, ya me salvó el Señor, pero quiero más conocimiento. Quiero prepararme, quiero que Dios me use. Por eso dice: le rogaron. Tenemos que prepararnos, hermanos. Por eso el primer punto que tenemos ahí es querer más. Usted quiere más y más de Dios. Tenemos que deleitarnos, no que sea una carga, deleitarnos, querer más. Dice que les rogaban. Imagínense, solamente dos personas he tenido durante los años que he ministrado, he tenido a 2 personas que me han rogado, que me han suplicado: pero ven, por favor, compártenos. ¿Me darías chance de ir a tu casa? Pero quiero aprender qué libro compro, qué hago. Solamente 2 personas.
Pero esta gente, imagínense, tanto era su anhelo, que dice que cuando despidieron la congregación, versículo 43, dice, y despedía la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, ¿qué hicieron? Siguieron. Ahora, no lo siguieron para la foto, no había foto, ¿no? Porque a veces nada más queremos, ay, sí, yo quiero ir para tomarme la foto. ¿Cuándo vamos a predicar? A ver dónde para que me tome la foto. No. ¿Quieres ir por obediencia a Dios? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver cómo se forma una iglesia, cómo se inicia una iglesia? Pablo es lo que estaba haciendo. ¿Quieres ver cómo Dios liberta a gente cautiva por el enemigo? ¿Quieres un ministerio para servir a tus hermanos? Porque cuando hablamos de servir a Dios, Dios, ¿dónde está? Me decía una persona, dice, y bueno, si yo quiero servir a Dios, ¿dónde está? No es que a Dios se le sirve a la gente para que puedas decir estoy sirviendo a Dios. Entonces, ¿quieres servirle a Dios a través de un ministerio? Mire, vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 15, por favor. Quiero que vean lo que vamos a ver aquí. Vean la gracia de Dios. Dice, ¿qué pues? Escuchen bien. Por si acaso otra vez se nos queda de que la gracia es libertad para pecar. Dice, ¿qué pues pecaremos para que la gracia? Perdón, porque no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia, en ninguna. A ver, ¿ya vieron que la gracia no es libertad para pecar? Dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna. La gracia no es libertad para pecar. La gracia es la capacidad para trabajar en el reino de Dios. Voy a leer el versículo 19, por favor. Bueno, lo leemos hasta 19, perdón. 16, 17, 18 y 19 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte, escuchen bien, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis hecho de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado veniste a ser siervos de la. A ver, cuando Dios nos liberta del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Versículo 19, quiero que pongan mucha atención. Dice: hablo con humano, por vuestra humana debilidad, perdón, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificar, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si estás en la gracia, y a lo mejor dices, yo era de lo vil, de lo peor, me sacó ahí el Señor, así como presentaste tus miembros a la injusticia, dice el Señor, ahora que estás en la gracia, que Dios te aprobó, presenta tus miembros como instrumentos de justicia. Si tu boca antes hablaba mal, ahora preséntala y dile al Señor: unge mis labios, dame palabra, dame de nuevo poder, autoridad, voy a hablar tu palabra. Si antes golpeabas con tus manos, hoy dile al Señor: Señor, yo voy a unge mis manos para que cuando yo imponga manos a las personas sanen, reciban del Espíritu. Porque aquí nos dice, en la gracia, hermano, es la capacidad para que nosotros hagamos la obra de Dios y no para pecar. Así que yo le invito a eso. Quiera usted más de Dios. Querer más de Dios es el anhelo de aquellos que han conocido la gracia. Yo les invito a que lo busquemos. Que prácticamente los cristianos, ¿han oído ustedes ese dicho que dice: los que callamos las mujeres? Sí, ¿verdad? Ya se borró otro también que dice: los que callamos los hombres. ¿Verdad? Pero vamos a hacer uno más. Lo que hemos callado los cristianos. No se habla de lo que hacemos los cristianos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo. Necesitamos hacer para que se hable de nosotros.
Cuando la iglesia hace, ¿sabe qué? Se habla, se provoca celos. El segundo punto, ¿cómo es? Provoquemos celos. Provoquemos celos, hermano. Como no hemos entendido la gracia, pensamos, gracia es no hacer nada, gracia es libertad para... No, gracia es para trabajar. Y cuando tú trabajas, provocas celos. Veamos, regresemos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 43 dice, 45, perdón. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, o sea, casi todo el pueblo se fue para allá, dice. Viendo la muchedumbre, ¿se llenaron de qué? ¿Qué provocó la gracia de Dios en Pablo y Saulo? Pablo y Bernabé, perdón. ¿Qué provocó? Celos. Imagínense, hermano, que nosotros empecemos a hablar del Evangelio. Que entendamos la gracia de Dios me trae por su gracia para trabajar. Y estoy capacitado, y estoy preparado. Y Dios me va a usar. Y empezamos a hablar de la palabra y la gente se empieza a salvar. ¿Sabe qué? Va a decir, van a empezar a decir, no, está mal. ¿Cómo recuerdo cuando estábamos por allá por la estación? Estábamos Hernán, parte teníamos un local amplio. Había ocasiones que se reunían, en eventos se reunían 300 personas, 350 personas. Y entonces, ¿saben qué empezaron a decir de mí? Decían, es que es ecuménico. Y se dio la libertad a una persona de imprimir, creo que como 30 hojas, parte de hojas. Y a la puerta de ahí del local donde estábamos, llegó un hermano y estaba abrazando y se lo empezó a repartir a los hermanos, que éramos ecuménicos pagados por la palabra. Otra persona tiene un programa de radio y usó todo un programa de radio. Cuando me hablaron, me dijeron, ¿hablaron de usted? ¿De Tampoco? Y dice, sí. Y empezaron a hablar, no, porque éramos mensajeros del Vaticano. Y yo dije, wow, ahora sí que está bueno. Dice, por eso tiene carro, por eso le va bien económicamente, porque es el Vaticano. ¿Saben qué es lo que... ¿por qué hablaron así de mí? Porque les provocamos. Mientras no hablen de nosotros, dicen, todo el mundo me quiere, todo el mundo me... porque no hemos provocado a hacer. Pero el día que nosotros hablemos lo que hemos callado los cristianos, sí, porque les decía yo que hay programas que se llaman lo que callamos las mujeres, luego dicen lo que callamos los hombres, pero lo que callamos los cristianos, ¿qué hemos callado? La gracia de Dios. No la estamos transfiriendo a otra generación. A veces nuestros hijos quieren. Tenemos que transferir, dice por eso dice Pablo, lo que has oído de mí, la gracia que yo te he enseñado, lo que has oído de mí. Esto encarga a hombres, quieres que sean idóneos, para enseñar también. Pero esto requiere esfuerzo, por eso dice, esfuérzate en la gracia. Esto requiere esfuerzo, como el soldado, como el atleta, como el labrador. No hay frutos si no se labra la tierra. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros entender esto. En la gracia sí hay que querer más de Dios, pero cuando tú te pones a trabajar, seguramente vas a provocar celos. Vimos que Pablo y Bernabé lo hizo, ¿sí o no? ¿Quiénes fueron los que tuvieron celos? No crean que los gentiles eran los judíos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Si nosotros nos atrevemos a hablar de la palabra, a hablar de la gracia de Dios, ¿saben quién nos van a tener celos? No, la gente que no conoce de Dios. Esos van a querer, háblenos, ¿cuándo viene? ¿O qué puedo hacer? ¿Dónde voy? Pero ¿saben quién nos van a tener celos nosotros? Los cristianos. Entonces necesitamos provocar celos. Que se hable de nosotros, que digan, no hombre, allá van porque está mal, cuando menos que digan eso, ¿vale? Entonces provoquemos a celo. Dice que ahí mismo en el versículo Hechos
13:45, quiero que vean. Dice que rebatían, contradecían y blasfemaban. Fíjense lo que son las cosas. Cuando tú provocas a celos, te van a empezar a rebatir, dice también a contradecir, y no solamente eso, blasfemar. ¿Saben qué cosa es blasfemar? Hablar mal de Dios. Blasfemar. Imagínense lo que podemos provocar, a que alguien te quiera rebatir, a que alguien esté contendiendo contigo. Dice que entonces Pablo y Bernabé, hablando ¿cómo? Eso yo oro mucho por ustedes. Dios me escuche y les digo, úsalos, Padre, que hablen con denuedo, que hablen con poder, que hablen con autoridad tu palabra. Porque ¿saben qué quiere decir con denuedo? Con una facilidad, con una seguridad, con un conocimiento cierto, que no temas. No, pero es que está bien preparado. Tú vas en el nombre de Jesús, y la palabra de Dios dice que ninguno que ande en el nombre de Él será avergonzado. Nadie. Eso, téngalo por seguro. Yo soy iletrado, yo no soy un hombre preparado, no tengo vocación. Y he estado incluso aquí con el director de la Universidad del Golfo de México. He hablado de la palabra. Él es sociólogo, tiene un doctorado en pedagogía, muy preparado el hombre. Sin embargo, hemos platicado con él y yo no tengo por qué decir, ¿cómo voy a hablar con el doctor? ¿No? Es doctor y qué bueno, pero siempre seremos ignorantes en algo. Como yo le dije a él, yo desconozco muchas cosas que usted conoce, pero ustedes conocen lo que yo conozco. Quiero prepararse con seguridad, hablar, no importa los títulos. El que va en el nombre de Jesús nunca será, nunca. Pero usted tiene que prepararse. Ahí es donde dice Pablo, se requiere esfuerzo, estás en la gracia, esfuérzate, no te quedes con manos cruzadas, esfuérzate, prepárate. ¿Ok? Quiero que vayan al libro de Proverbios, capítulo 3. Escuchen bien esto. Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 5, vamos a leer, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia. Miren lo que dice: hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Pero escribe las tablas en tu corazón, que cuando hables, hermano, la palabra fluya en tu vida. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y dice: y hallarás gracia. ¿Quieres la gracia abundante en tu vida? Tienes que tener una palabra. Vas a hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. O delante de los hombres, dice: y harás buena opinión, hablarán bien de ti y ante los ojos de Dios y ante los ojos de los. Así que no necesitamos prepararnos para poder hablar la verdad. Ahora, usted dirá: no, pues yo ya soy, qué sé yo, profesionista. Doy gracias a Dios porque algunos de ustedes tienen profesiones. Sí, qué bueno. Pero ahora háganse discípulos del Señor Jesucristo. Dejen que el Espíritu Santo les enseñe. Yo les digo, en la Biblia dijo Jesús: yo me voy, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Él estará con nosotros todos los días. Él les enseñará, Él les revelará, Él les hablará de lo mío, tomará de lo mío y os dará a conocer. Les hará ver las cosas por venir. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso yo siempre les voy a decir:
Nunca me voy a jactar que yo soy bueno o que yo, todo lo contrario, solamente soy un instrumento. El que hace las cosas de mí es el Espíritu Santo. Y lo puede hacer en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Ok, tercer punto, porque si no se me alarga mucho esto. Perdón, antes de pasar al tercer punto, tengo que tocar este punto. A ver, en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 23, quiero que vean. Los judíos estaban rechazados, estaban contendiendo con Pablo, fueron provocados a hacerlo, pero vean lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Dice, cheque esto, dice, el que no es conmigo y el que no recoge, ¿verdad que sí? Entonces, ahí fíjense, curioso, llega Saulo una vez, platica y empiezan a rebatir, empiezan a contender contra ellos. Y dice muy claramente, el que no es conmigo contra mí es. Ahora, ¿sabe cuándo sucede eso? A veces cuando hay tibieza. La Biblia llega a decir en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, llega a decir, ojalá fuese frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca, dice. Entonces, nosotros no tenemos que provocar a Dios a náuseas, no, tenemos que provocar a la gente a hacerlo y ser aceptos que Dios use nuestras vidas como lo hacía con Pablo, que provoque a celos a la gente que dice conocer a Dios pero que no está firme. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Hay ese grupo de los que viven agradando a Dios o de los que contienden contra Dios? ¿En qué grupo estamos? Por eso es el tercer punto. ¿En qué grupo estamos? Hechos 13:48. Dice, los gentiles oyendo esto, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los gentiles? Se regocijaron. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Dice que la palabra se entendía, pero el versículo 50, vean, ahí están los dos grupos, los gentiles y los judíos. Dice, pero los judíos, o sea, los que conocían de Dios, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de Jesús. Ese dos tipos de personas. ¿En qué grupo estamos? En el tercer punto dice, ¿en qué grupo estás tú? ¿En los que se regocijan, quieren más de la palabra? ¿O en los que contienden y levantan persecución? Porque mira, le dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, los principales, a que se levantaran en persecución. Entonces, hay esos dos grupos. Y aquí cabe hacernos la pregunta a nosotros. ¿En dónde estamos? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? ¿En el grupo que se deleita, en que se predique el Evangelio, que se siga salvando las almas? ¿O en el grupo que estamos solamente contendiendo, buscando persecución? Ahora, el versículo 51, esto está ordenado por Dios desde el antiguo pacto, está ordenado por Dios. Dice que Jesús dice, Pablo y Bernabé dice, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y en una ocasión llegó judíos que creen en Jesús, pero siguen manteniendo el judaísmo como la fuente de su fe. Entonces conservan muchas tradiciones judías. Dentro de ellos, por ejemplo, llegó la mujer envuelta en un manto, él llegaba con la tarí, creo le llaman, una vestimenta judía. Llegó a hablarme porque yo había conocido a unos hermanos que habían evangelizado a ellos. Entonces, cuando llegó a la casa, yo dije, es que yo soy cristiano, no soy mesiánico, soy cristiano. Y dice,
No, pero es que mira la ley. Y me empezó a hablar y yo dije, no, yo ya creí en Cristo, soy salvo, sé quién soy y sé hacia dónde voy. No atendía sus invitaciones. Entonces salió de la casa y cuando salió a la puerta de la casa empezó a hacer esto. Y le digo, no importa que te sacudes del pueblo, conmigo no hay problema, no me va a pasar nada. Porque mira lo que dice aquí, se sacudían el polvo, ¿para qué? Dice, entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Eso les es testimonio contra ellos. O sea, si alguien no recibe la palabra, no hay problema. Usted no se sienta mal. Una hermana me decía, hermano, yo he predicado a muchos y no quieren. Digo, yo no me voy a predicar nunca a convertir a la gente. Yo no me voy a predicar. Dice, vayan y prediquen este evangelio por todo el mundo. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. El que hace la obra es el Espíritu Santo, pero no tendrán excusa. Dice que ese polvo hablará contra ellos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cumplir con hacer lo que Dios nos encomendó. Dice, y los discípulos estaban, como dice, llenos de gozo del Espíritu Santo. Entonces, no nos podemos oponer. Si hubo alguien que no quiso, vamos adelante, vamos a seguir. Eso no nos tiene que detener. Vamos a buscar más la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron Bernabé y Saulo. Entonces, sí están entendidos los 3 puntos del tema, ¿va? La gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en la gracia. Pero si vamos a perseverar en la gracia, esto significa trabajo, esfuerzo, trabajo, disciplina, todo eso. Entonces, pero cuando hacemos eso, hermanos, ¿sabes qué? Vamos a querer más, vamos a provocar a celos y vamos a examinarlos. ¿En qué grupo estamos? Es el momento que lo hagamos. ¿En qué grupo estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy provocando a celos? ¿Estoy queriendo más? ¿O soy como los judíos religiosos que criticaban, murmuraron, se levantaron en contra de los discípulos, los persiguieron? ¿Qué estamos haciendo? Yo les pido en amor de Cristo, hágase este examen personal. Esta palabra nos tiene que confrontar. La gracia que no sea en vano a nosotros. ¿A cuánto le estamos transfiriendo lo que Dios nos confió? ¿O seremos esa generación que nos quedamos con el regalo que Dios nos dio? No, hay que transferirla principalmente a nuestra familia, principalmente a nuestras amistades y luego hasta donde podamos. Entonces, quiero que tenga claro estos 3 puntos, ¿vale? Pero de hecho ya nos vemos a ver si me entendieron. Póngase de pie y oramos a Dios. Señor, te agradecemos por este momento que nos has permitido estar en comunión contigo, en comunión con tu palabra. Espíritu Santo, yo te doy toda la gloria a ti. Te pido que sigas trabajando en nuestras vidas, implantando esta palabra, que tengamos la revelación, el conocimiento, la sabiduría, para que la gracia que tú has puesto en nosotros no sea en vano. Que nos esforcemos, que entendamos que tiene que haber disciplina en nuestras vidas, tiene que haber esfuerzo, entrega, dedicación, para que podamos ser personas que estemos preparados para hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, y provoquemos a celos a otras personas en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que sea tu iglesia preparada de tal manera que tu gloria se dé a conocer a través de ella. Úsalos poderosamente a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, y toda la gloria sea a tu nombre.